10 años tenemos un tratamiento que hicieron aquí, por ejemplo, el paciente tiene la suerte de hacer un seguimiento y la endodoncia está en boca, obviamente restaurada, ¿no? Entonces se considera éxito. Porque se ha demostrado que a partir del cuarto año aproximadamente muchas endodoncias fracasan. ¿Y cuál es el motivo de fracaso? Muchas veces es la falta de una restauración adecuada. Entre las causas de fracaso podemos ver un padecimiento sistémico, hemos mencionado también los pacientes diabéticos que no son controlados en tratamientos de endodoncia, la reparación es muy difícil, ¿no? Es muy lenta y a veces visceral la reparación. Pacientes con antecedentes patológicos, ¿no? Pero la principal causa de los fracasos en endodoncia, ¿no? es una restauración inadecuada. Entonces, cuando ustedes terminen su tratamiento de endodoncia, que hicieron una buena endodoncia, que yo sé que ya lo están haciendo con su sistema rotatorio, con su resta termoplástica, etcétera, etcétera, entonces tenemos que apuntar, ¿no? a realizar una buena restauración, porque de la restauración va a depender el éxito de su tratamiento de endodoncia. Entonces, vamos a tomar especial atención con algunos conceptos muy sencillos que ustedes ya manejan, pero es necesario recordarse para que puedan restaurar un diente después de la endodoncia, ¿no? Y esa es la interrelación que siempre se busca entre endodoncia y bueno, endodoncia, ¿no? Entonces, debemos saber recordar qué fuerzas actúan sobre un diente, ¿no? Tenemos fuerzas de flexión, flexión y compresión, tracción en los dientes anteriores, ¿cierto? ¿No? Cuando nosotros vamos a una manzana, por ejemplo, ¿no? En las molares la compresión y algunos dientes también, que son los dientes anteriores, tienen algo de torsión. Entonces, todas estas fuerzas van a interactuar, ¿no? Al momento que nosotros tomamos nuestros alimentos, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos hacer el primer análisis. Esta distribución de fuerzas que se van a dar, ¿no? Debe ser parte, ¿no? de la restauración que yo voy a proyectarme, ¿no? a realizar, debe ser parte de todas estas fuerzas, ¿no? O sea, yo debo hacer un análisis exhaustivo del tipo de mordida de mi paciente, ¿no? Qué tipo de alimentos consume mi paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente vegetariano, por ejemplo, o un paciente vegano, o un paciente que está en provincia, ¿no? Generalmente los que somos provincianos nos gusta bastante la canchita, ¿no? La pita nos gusta, ¿no? Alimentos duros. A diferencia de las personas de repente que son vegetarianas que solo consumen verduras. Entonces, a una persona que consume, ¿no? alimentos duros no le vas a hacer, por ejemplo, una simple resina, ¿no? Tendrías que pensar en una protección de cúspides, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, mucho depende también de él, ¿no? Y debemos recordar, ¿no? los diferentes grupos dentarios que tenemos, los anteriores, los premolares, ¿no? Y que cada uno va a cumplir un rol al momento de la masticación. Y básicamente las molares van de abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido se distribuyen las fuerzas. Las premolares también en sentido vertical, pero ojo que las premolares, ¿no? también hacen una fuerza oblicua, ¿cierto? Como figura acá, ¿no? Y bueno, las piezas anteriores, ¿no? al momento de la masticación, de la alimentación, ¿no? las fuerzas son adherenciales. Entonces, este esquema, ¿no? me ayuda a comprender qué tipo de restauración de repente yo voy a empezar de realizar, ¿no? después del tratamiento de endodoncia. Tengo que pensar si es una pieza posterior, si es una premolar, porque la transición de las premolares, recuerden, son los dientes anteriores y los dientes posteriores, ¿no? O si es en el sector anterior. Entonces, las premolares, ¿no? son los dientes, uno de los grupos dentarios que sufren mayor incidencia de fracturas. ¿Y por qué se debe? ¿No? Básicamente por el tipo de movimiento que van a realizar. Entonces, cada vez que nosotros, me voy adelantando, vamos a rehabilitar una premolar, tengo que tener mucho cuidado en elegir la restauración adecuada. Y nos vamos a dar cuenta, doctor, yo hice una apertura muy conservadora, entonces le voy a colocar una resina.
permita determinar qué tipo de restauración hubiese sido la más. Entonces, cuando nosotros encontramos algunos valores en diferentes estudios que hay, miren, la resistencia a la compresión frágil, ¿no? El esmalte más o menos tiene una resistencia de 384, la retina 227, ¿no? En una molar de 305, estamos hablando de una molar 240. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Son números, ¿no es cierto? Sí, son números, pero yo tengo que buscar también no solamente el tipo de restauración, sino tengo que buscar el tipo de material que se aproxime a eso. ¿No es cierto? Entonces, vale decir, si yo voy a restaurar una premolar, ¿no? Y por ahora voy a decir hacer la corona, ¿no? Entonces, doctor, yo quiero un estética, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una corona de circonio, ¿cierto? Y la circonia sabemos que la resistencia a la compresión más o menos es 2 veces más que una premolar. Tu diente va a estar bien, ¿no es cierto? El diente va a estar perfecto, pero ¿quién va a sufrir? El diente antagonista, ¿cierto? Entonces, alegremente yo no puedo poner una corona de circonio, por ejemplo. Y más aún si es un paciente desdentado, ¿no? Que le falta soporte posterior, por ejemplo. Entonces, ve, no es tan sencillo como lo que a veces ustedes piensan, ¿no? Entonces, debemos hacer un análisis exhaustivo. Y en este estudio del Dr. Goodman, ¿no? Él nos dice: debe haber un conocimiento profundo de la anatomía, biología de la dentina y la función radicular que va a soportar la restauración por parte del profesional. O sea, nosotros debemos conocer mejor que nadie, ¿no? Porque tanto los procedimientos endodónticos como los restauradores alteran los tejidos. Entonces, en algunos casos colocaremos solamente una restauración, en otros casos colocaremos un poste, en otros casos haremos una corona, ¿no? Pero hace ya algunos años se publican en los journals cómo es la mejor manera de restaurar, ¿cierto? Y esas restauraciones están en base a una evidencia. Ciertamente, por ejemplo, yo cuando era estudiante, nosotros teníamos un récord de postes colados, ¿no? Todos teníamos que hacer postes colados y tomábamos impresión de forma directa o de forma indirecta. De forma directa hacíamos un bloque de acrílico, con el acrílico Duralay, tomábamos impresión, tallábamos en boca el Duralay, mandábamos al laboratorio, del laboratorio volvía el poste de cromo cobalto, ¿no? Que era lo que más se usaba en aquel entonces. O de indirecta, tenías que colocar un pin, colocar silicona, hacer un arrastre, una impresión y mandabas al laboratorio. En el tiempo se demostró de que los postes colados, frente a lo que hoy en día se hace mayormente, que son los postes de fibra de vidrio, ¿no? En cuanto a dureza tenían muy buena resistencia, pero la que no resistía era la pieza dentaria muchas veces, y se producían fracturas. A veces tal vez por no tener una adecuada longitud o algo falló en el camino, ¿no? Pero hoy en día los postes colados, por ejemplo, ya se han dejado de lado. Pero valgan verdades, un poste colado realizado en muy buenas condiciones, que es lo que vamos a ver, ¿no? A lo largo del tiempo persiste. Yo en algún paciente encontré postes colados de 25 años que hicieron un poste dorado de material que se llama Duracaz, ¿no? Y el poste está ahí todavía, la pieza dentaria también está ahí. Entonces, no ha sido una mala elección, pero hoy en día pues ya casi mi paciente también quiere tener algo metálico, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que yo debo conocer, que yo debo saber, es qué cambios suceden después de hacer el tratamiento del dolor, ¿no? Y uno de los primeros cambios es este, ¿no? Va a haber una pérdida de estructura dentaria, porque al momento de hacer la apertura cameral, ¿no? Voy a desgastar dientes para llegar a los conductos y obviamente el diente no va a estar íntegro, salvo que tenga lesiones cariosas, ¿no? Posteriormente va a haber una disminución de la elasticidad de la dentina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un diente que ya no tiene vitalidad. Y al no tener vitalidad, la elasticidad de la dentina se va a ver reducida. Posteriormente habrá una disminución de la propia sección pulpar, ¿cierto? Un diente con endodoncia no sientes al momento de la masticación, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en el sector anterior, pues, como el cambio de coloración, tendrá una alteración estética. Entonces, la pérdida de la estructura dentaria básicamente va a estar subdividida en
principales, ¿no? La pérdida de los bordes marginales, las vertientes interna y externa de las cúspides y el techo de la cámara principal. Nos dice que cuando nosotros vamos en la apertura, por ejemplo, vamos perdiendo los bordes marginales o vamos perdiendo las vertientes o el mismo techo de la cámara principal, miren, la resistencia estructural disminuye en un 50%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo ya una clase 2, ¿cierto? ¿No? O cuando ya he perdido las vertientes por una lesión callosa extensa, o cuando ya prácticamente el techo y hasta una pared, ya sea mesial o distal, está ausente, ¿no? La rigidez estructural, en este caso la pieza dentaria, disminuye en un 50%. Entonces, miren, o sea, ese diente que es duro, vamos a llamarlo así, ¿no? Se convierte en 50% menos duro después de haber hecho estos dientes. Entonces, a eso tenemos que agregarle también lo que hoy en día está bastante en boga, ¿no? La dentina pericervical, ¿no? Que conocen esta diapositiva, ¿cierto? La dentina pericervical se ubica 4 milímetros debajo de la cresta y 4 milímetros sobre la cresta ósea, ¿cierto? Entonces, esta dentina pericervical actúa como un anillo que le va a dar solidez estructural a la pieza dentaria. Hace muchos años atrás, cuando hacíamos endodoncia, hacíamos una apertura tal que teníamos acceso directo al conducto radical, ¿no? Y las limas, como protector universal, hacían un desgaste más o menos así. Y en el tiempo se demostró que gran parte de estas piezas dentarias se fracturaron. Entonces, hoy en día, como ustedes ya comenzaron a trabajar con este sistema Blue Shaper, que ciertamente la conicidad es mucho menor, ¿no? Es mucho más conservadora, pensando siempre en esta dentina pericervical. Y cuando hablamos de la pérdida del techo de la cámara principal, ¿cierto? El año 2017, si no recuerdo, sale un estudio muy importante de este doctor que nos ha metido. Hasta el 2017, con el advenimiento de la microscopía, con el advenimiento de los lentes magnificadores, con los localizadores y toda la tecnología que ustedes ya conocen en endodoncia, ¿no? Se empezó a discutir el acceso endodóntico. Entonces, ¿qué nos decía? ¿No? Cuando tú hacías un acceso ultra conservador llamado niña, que lo tenías que hacer con microscopio, ¿no? Que se podía hacer y podías ubicar los conductos, al ser el acceso muy pequeñito, era muy fácil restaurarlo y que la solidez estructural del diente estaba garantizada. Entonces, tal es así que cuando vino acá un conferencista, Gilberto de Belian, que es un francés, entonces él se puso en una exposición, decía, ¿no? Estamos 2017, 2014, 2015, no se consigue hoy en día hacer una endodoncia si no se tiene microscopio, porque no se puede trabajar lo que no se puede ver, ¿no? Entonces, cuando Gilberto de Belian en el auditorio lanza esta propuesta, nos dice que nadie puede hacer endodoncia si no tiene microscopio. Entonces, muchos detractores, ¿no? Se armó un alboroto, decían, es imposible porque hace 30 años atrás este doctor que falleció, Goldberg, no tenía microscopio, pero sin embargo sus endodoncias podían ver, 30 años después están tal cual. Entonces, Gilberto de Belian defendía esto, ¿no? Que los accesos ultraconservadores mejoraban el pronóstico del tratamiento de las endodoncias y las mejoras de las piezas dentarias y a su vez garantizaban que la pieza dentaria permanezca en teoría mucho tiempo. Entonces, ya un plotino interesado en esto quería saber si realmente sucede, ¿no? Entonces, publica este artículo, hace este estudio donde hacen 3 tipos de acceso. Un acceso llamado TEC tradicional, el que normalmente hacemos todos cuando no usamos magnificación. Un acceso C llamado conservador, cuando tú usas algo de magnificación. Esas lupitas que nos ponemos, podemos hacer un acceso conservador. Y este acceso D llamado niña, el que se utiliza solamente con microscopio.
Entonces, hacen las aperturas, ¿no? Tradicional, que es el que todos hacemos, conservador, usando algo de magnificación, y ninja, ¿cierto? Pero mire qué encuentro al final. Los dientes con acceso tradicional mostraron menor resistencia a las fracturas que los preparados con acceso ¿okay? Y que el acceso ninja no aumenta la fuerza de resistencia a la fractura en comparación con los preparados con C. Quiere decir, ¿no? Que el acceso, o mejor dicho, la restauración del diente endodonciado no va a depender del tipo de apertura que puedas hacer. Porque se imaginan que si dijera, ¿no? Tiene que ser como apertura niña o como apertura conservadora, a toditos al inicio del año se sería obligatoriamente un magnificador de 3.5 por lo menos. ¿No? Entonces, razón por la cual pues, todavía ustedes algunos utilizan magnificadores, algunos no, aspiradores, ¿no? Algunos como pantallas, un buen lente y con entonces, hoy en día, miren, el año 2017, hoy en día el acceso ninja ya no es lo que se dice, ¿no? Que si tú haces un acceso ninja, el pronóstico del diente, la pieza dentaria va a ser mucho mejor. Entonces hoy en día ya no se considera, porque a partir de ello salieron otros artículos como este, ¿no? En la cual igual comparaba, ¿no? Tradicional con conservador. ¿Y qué encontraron al final? Miren, ¿no? Conservador, tradicional, pero acá tradicional te dice ya usando algo de la vida. Que cuando tú haces el acceso a los productos, cuando tú quieres hacer la instrumentación, ¿cierto? El que la apertura sea demasiado pequeña, decirlo así, ¿no? Va en contra de lo que tú vas a lograr a la hora de la limpieza, que vas a tener en acceso a los productos, etc. ¿No? Todos estos estudios se hacen con microtomografía. La microtomografía es un elemento de ayuda muy importante para lo que son estudios hoy en día, ¿no? Lamentablemente acá en el país no tenemos microtomografía, ¿no? Lo más cercano que tenemos es en Brasil, o si no en Europa, ¿no? Pero Brasil es lo que más se puede utilizar. Pero recuerden, miren, estos estudios son estudios sin vidrio. Recuerden, la tomografía para endodoncia sí se puede hacer en vivo, ¿no es cierto? O sea, tu diente se puede hacer. Pero la microtomografía solamente sirve para estudios in vitro, o sea, dientes extraídos. Por eso es que se pueden observar ese tipo de imágenes, se pueden analizar, ¿no? Entonces, alguien le dijo, doctor, pero son dientes extraídos, ¿no? O sea, al final es un diente que no tiene humedad, es un diente que ciertamente se ha conservado en algunas condiciones, pero para lo cual no me dicen que es lo mismo que pueda suceder en un paciente vivo. Pero sí nos da unos alcances más o menos de lo que debería ser, ¿no? Y en este estudio ya lo que hacen va un poquito más allá, ¿no? Aquí evaluamos diferentes materiales, ¿no? Y al respecto hay más de 60 artículos, no recuerdo, que comparan resinas, comparan biodómeros, comparan todo, ¿no? Pero los resultados no difieren unos de otros, son casi parecidos, ¿no? ¿Y qué nos dicen, no? Que por ejemplo, en estas restauraciones, después del tratamiento de endodoncia clase 2, ¿cierto? Clase 2, comparan diferentes tipos de resina, como SR de Dexline y SRX que se utiliza para hacer, ¿no? Al final, el resumen de este estudio dice la preparación no aumenta la resistencia a la fractura en comparación con la preparación técnica. Y bueno, la resistencia a la fractura de dientes restauradas con SR fue mayor que dientes restauradas con la, ¿no? O sea, una resina le gana a la otra, en resumen. Pero el fondo de este estudio es ¿no? que los accesos tradicionales, ¿no? Los accesos tradicionales que los hacemos sin magnificación siempre van a ir un paso más en contra de lo que nosotros podemos hacer cuando usamos magnificación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que traten de usar magnificadores, acostúmbrense, a pesar que tengan una visión de 20 sobre 20, la magnificación siempre nos va a dar algo más para poder trabajar. Luego vamos a tener la pérdida de la elasticidad de la dentina, ¿cierto? Después de una endodoncia, las fibras colágenas de la dentina tienen como función controlar la resistencia recibida al
personas, un diente post-endodoncia, ¿no?, pierde esa elasticidad, ¿cierto? Y al perder la elasticidad, vamos a llamar, se vuelve un diente un poco más rígido. Y si yo no elijo un material adecuado que cumpla con esa elasticidad que tiene el diente en ese momento, ese me puede llevar a la fractura o al fracaso, ¿cierto? Entonces, miren, a pesar de que se atribuye a la técnica endodóntica la mayor destrucción del diente, ¿cierto?, porque hacemos una apertura, y algunos de ustedes hacen una apertura casi todo el diente, ¿cierto? Pero no se sientan mal, porque no solamente son ustedes, porque yo he tenido residentes que cuando hacían la apertura también parecía una olla, hacían todo el diente. ¿Y por qué se hace esa apertura cuando los doctores se quieren ver los conductos radicales? Pero en realidad es la falta de experiencia, ¿no?, la falta de criterio clínico para poder hacer esto. Pero bueno, todos, ¿no? Entonces, el doctor Santana me escribió que el tratamiento endodóntico que reduce la rigidez del diente en un 5%. Sin embargo, las preparaciones cavilares especies o cristales la reducen en un 60%. O sea, si tú tienes un diente sano y haces una apertura conservadora usando un poco de magnificación, el diente, mira, solo pierde un 5% de elasticidad. O sea, es algo pequeñito. Pero si tú haces una cavidad un tanto más grande, puedes perder hasta un 60%. Entonces, qué importante es tener un buen acceso usando magnificación. Lo otro es pérdida de la disminución de la sensibilidad a la presión, ¿cierto? Entonces, esto ya lo habíamos explicado en algún momento, y es hablar de los mecanos. Un ejemplo bien simple que les di fue, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros estamos comiendo, estamos tomando nuestros alimentos y estamos comiendo, por ejemplo, un arroz con pollo, ¿cierto? Y en el arroz con pollo una piedrita está en el arroz, ¿no? ¿Qué pasa inmediatamente cuando estamos masticando y detectamos esa piedrita, ¿no? Inmediatamente abrimos la boca. Pero eso es una reacción involuntaria, porque nosotros no controlamos, sino que el cerebro, a través de estos mecanorreceptores, ¿no?, que son muy sensibles a la presión, le dice, ¿no?, ¿sabes qué? Hay algo entre los dientes, y lo que hace es enviar una señal para que la boca empiece a crecer de forma automática. Entonces, así funciona, pero en un diente sano. En un diente con endodoncia, estos mecanorreceptores que se encuentran en la pulpa y en el ligamento periodontal se pierden, o sea, no están. Razón por la cual un paciente que tenga una endodoncia, para que pueda sentir que está mordiendo con el diente de la endodoncia, muchas veces tiene que duplicarse la fuerza. Entonces, se imaginan, ¿no?, tienes una endodoncia, imagínate que tengas una endodoncia en la primera molar superior y una endodoncia en la primera molar inferior. Y estás comiendo tu pollo a la brasa y quieres sentir que estás mordiendo algo, ¿cierto? Entonces, la literatura nos dice que a veces esa fuerza para que tú puedas sentir, ¿no?, para que estás mordiendo, se duplica y en algunos casos hasta se puede triplicar. Entonces, vamos a darle un número X, ¿no? Si tu diente molar superior con la molar inferior cuando mastica algún alimento soporta, por ejemplo, 100 kilogramos de fuerza. Es un ejemplo. 100 arriba, 100 abajo y está equilibrado, no pasa nada. Pero te dice que ya tienen endodoncia, entonces se duplica, sería 200 arriba, 200 abajo, ¿cierto? Entonces, pero el diente con 200 kilogramos fuerza ya no es tan resistente. Y si a eso le sumas que solamente le colocaste una resina, por ejemplo, ese diente definitivamente se fractura. Entonces, ¿por qué es importante eso, al margen de la rehabilitación? Porque eso es lo que tú tienes que informarle a tu paciente. Tienes que decirle todo lo que sucede en un diente con endodoncia y que tu paciente pueda comprender, porque hay muchos pacientes que tú le dices, señora, ¿sabes qué? Vamos a hacer una corona, y el paciente que te dice, doctor, pero mi diente está completo, ¿no? ¿Por qué me va a hacer una corona? Terminas la endodoncia y el paciente se va. No, el doctor me quiere cobrar algo de más porque me quiere hacer una corona, mi diente está completo. Y se va en el vecino que ha estudiado en la Villarreal, y el vecino de Villarreal le dice, no, es una resina, le dice, no está completo. Pasa un mes y el paciente vuelve con el diente fracturado, ¿cierto? Si viene a tu consulta, ahí le cobras el doble, ¿no? Porque no te hizo nada funcionamiento. Pero más importante que ello es que tú informes a tu paciente de las consecuencias que puede suceder.
y tiene que anotarlo en su historia. Porque los pacientes muchas veces, ¿qué va a hacer? ¿No? Cuando se fractura el diente, lo primero que va a decir, no, el doctor no me dijo, el doctor no hizo, el doctor no me sugirió. Pero si está anotado en la historia, pues nos libramos de algún problema que pueda. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con estos mecanos receptores. Y las alteraciones estéticas, ¿no es cierto? Cambio de coloración, que ustedes ya mejor que nadie conocen casos de necrosis, ¿no es cierto? Una vez está necrosada, muchas veces cambia de coloración. ¿Y por qué cambia de coloración un diente con necrosis? Porque ya no está vivo, está muerto. Ya, aparte de, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Andrea, en un diente con necrosis? Ya, los túbulos. Tenemos los túbulos del titanio. ¿Qué más? ¿Se obliteran? Daniel, ¿qué sucede en un diente con necrosis? ¿Por qué cambia de color? Bueno, esa es la pregunta exacta. Cambio de color. Recuerden, algo sencillo sucede. Pasa, ¿no? Cuando un diente ya necrosis es sinónimo de muerte, ¿cierto? Entonces, el diente al estar sin vida, ¿qué es lo que trae la pulpa? Tiene vasos, tiene tejido nervioso, venas, ¿cierto? Por lo general, los vasos sanguíneos que tienen la sangre arterial, ¿no? Contienen hemoglobina, ¿cierto? Y la hemoglobina tiene oxígeno y está relacionada con el hierro también, ¿cierto? Entonces, lo que dice su compañera Andrea, que los túbulos dentinarios se llenan de sangre. Y esta sangre al descomponerse, esta hemoglobina, al descomponerse entre el oxígeno y el fierro o hierro es el que comienza a oxidarse. Y como está dentro de los túbulos dentinarios, comienza a dar esta coloración oscura. En algunos casos es gris, ¿no? Cuando pasa mucha data, mucho tiempo, se vuelve mucho más grisáceo, puesto que hay mayor oxidación de este fierro que se encontraba en los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Entonces, estas alteraciones estéticas, ¿no? Muchas veces, pues, el paciente viene y quiere no sonreír y tener un diente de color, ¿cierto? Entonces, aquí le harás el tratamiento de endodoncia, de repente necesitarás solo una restauración, pero tienes que proyectarte a hacerle un blanqueamiento interno, primero. Entonces, doctor, estos dientes, alguien me preguntó una vez, ¿se puede cambiar de color? Sí. Hay diferentes métodos para blanquear los dientes con endodoncia. Y una vez que has blanqueado el diente con endodoncia, es muy difícil controlar que este diente sea más blanco que los demás. Porque tú vas blanqueando, vas aclarando el diente a veces se aclara demasiado, ¿no? Y ya no tiene un contraste con eso. Entonces, a los pacientes siempre se les sugiere, ¿no? ¿Podemos hacer un blanqueamiento interno? Sí. Pero después del blanqueamiento interno, ya hay que hacer un contraste con los demás dientes para hacer un blanqueamiento de todo el arco, o en este caso el sector anterior, si solamente quieres un paciente. ¿Sí? Porque nunca van a poder darle un tono adecuado, o sea, que sea completamente igual cuando está comprometido este diente en un caso de necrosis. ¿Sí? Entonces, diente post-endodoncia, blanqueamiento interno, sí, pero después del blanqueamiento interno tiene que hacer un blanqueamiento de todo el arco para que se contraste muy bien. Porque si no, un diente muchas veces queda más blanco que el resto, ¿no? Y bueno, ¿no? Las alteraciones estéticas, pues muchas veces van a estar relacionadas también al margen de la necrosis, ¿no? Del tratamiento de náusea, pero por algunos pigmentos también o por algunos hábitos que el paciente pueda tener, ¿cierto? Hay pacientes que les gusta mucho café, ¿no? Café toman en la mañana, media mañana y nunca se cepillan los dientes, ¿cierto? Entonces, hay un estudio que salió publicado en el año 2020, en la cual buscan la relación, ¿no? ¿Cuántas tacitas de café, ese café americano que viene así un poquito, que es amargo, cuántas tacitas de ese café te pueden pigmentar el diente? ¿No? Relacionado con pacientes de 18 a 25 años, me parece, y encontraron que los pacientes consumidores de café más o menos mayor a 4 tacitas diarias, ¿no?
presentaban esos pigmentos que es muy difícil poder cambiar. Entonces, algo que deben tomar en cuenta también es eso, ¿no? ¿Qué tipo de pigmentos consumen? Muy bien, entonces, vamos a ver todo lo que se ha estudiado, ¿no? Como consecuencias estructurales y biomecánicas del tratamiento oncológico de sodio. Pérdida del volumen de los dientes sanos, cambios en el contenido de agua libre, alteración del colágeno, que hemos visto, impacto en la preparación de la cavidad de acceso, efecto de la preparación del conducto radicular, mantener siempre la densidad densificada, influencia de los ligantes y medicamentos, efecto de la paciente y la saturación, pérdida de la protección, y efecto de la preparación en el momento de la observación explícita. Entonces, se ha estudiado todo, ¿no? Hay muchos estudios y hoy en día hay una discusión muy interesante, puesto que, por ejemplo, los que se dedican a la biomimética dicen, ¿no? Los endodoncistas tienen la culpa porque usan irrigantes al 5% y hacen que se pierda toda la elasticidad del diente y razón por la cual el diente se fractura, ¿no? Entonces, y eso está reportado en la literatura. Pero, una vez más, recuerden, toda la literatura, casi toda, por ahí habrá 1, 2, 3 artículos así contaditos que se han hecho estudios in vivo. Todo es in vivo. Y sí hay una diferencia. No es lo mismo utilizar in vivo que usar dientes extraídos. Algo muy sencillo que les expliqué en algún momento, ¿no? Yo daba una clase de localizadores apicales y estaba explicando el localizador tal, y un alumno de ese diplomado que ahorita doctor, yo hice una tesis en la cual demostré que todos los localizadores apicales son iguales, desde la marca A hasta la marca Z. Yo en mi tesis demostré eso. Entonces, usted me dice que este es el mejor, bueno, me queda una duda. Y el resto de los estudiantes que estaban todos me miraban, ¿qué le iba a responder? Entonces, le digo, sí doctor, le digo, efectivamente, no he leído tu trabajo, le digo, pero debe ser cierto que tú has logrado o has demostrado que todos los localizadores apicales son iguales, pero tu estudio debe ser un estudio in vitro en modelo simulado, ¿no es cierto? O hiciste pacientes en vivo. Ah, no, no dicen dientes extraídos. Claro, en dientes extraídos le das todas las condiciones y todos los localizadores son iguales. Pero en la práctica, en vivo, ¿será igual? ¿No es cierto? El RUT CTX se lo lleva de encuentro a toditos, ¿no? A todos. No hay localizador hasta el momento que se le compare, ¿no? Por ahí todos llegan y se aproximan, pero el RUT CTX es RUT CTX bonita, ¿no? Y el que tiene el doctor Jaime, que es de la primera generación de RUT CTX, a ese, o sea, ese es el gol estándar, porque los que salieron después de ese tienen algún tipo de falla. Ya, el doctor tiene su localizador aquí de primera generación, ese es el papá de todos, ¿no? No es que sea muy antiguo, ¿no? Sino que en realidad es el gol estándar, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Y recuerden que al decidir la restauración más adecuada debemos considerar los siguientes objetivos, ¿no? Primero, prevenir la microinfiltración del sistema de conducto reticular. Restaurar la forma, estabilidad oclusal y puntos de contacto. La oclusión, ¿no? Alguien me dijo, ¿cómo le pides a un alumno nivela la oclusión, alivia la oclusión, si no sabe oclusión? Le digo, es imposible que un dentista ya de quinto año le diga a un alumno a puertas de egresar no sepa oclusión, no sepa puntos de contacto, ¿no es cierto? Y si tenemos esa carencia, es el momento, ahora que se viene el verano, estudiar o repasar oclusión, ¿cierto? Porque si no sabemos oclusión, ¿cómo aliviamos la oclusión? ¿Cómo sabemos qué puntos de contacto deben estar o no deben estar? ¿Cierto? La oclusión es fundamental para todo lo que vamos a hacer en la parte restaurar la función. Recuerden que los dientes con endodoncia, ¿no? Un diente con endodoncia, para que tenga buen pronóstico ya restaurado en el tiempo, de preferencia siempre el esquema oclusal o todas las piezas dentarias tienen que estar en boca. Y si no tiene o tiene ausencia de piezas dentarias, hay que pensar en hacer prótesis, ya sea removibles, fijas. Los compañeros ya, ¿cuántos implantes colocaste? 3, ¿no?
Ahí tienes que, en la implantología, si no sabes oficiar, olvídate, no te implantes en nuestra casa. Pasa un año y medio año, el paciente va a volver con todo su corona. Ahí es fundamental saber, ¿no? Y mantenimiento de la salud periodontal, ¿no es cierto? Entonces, ya son situaciones o son parámetros que ustedes ya conocen, manejan, ¿cierto? Pero vamos a ver ahorita algunas alternativas de cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, la cantidad y calidad de la estructura dental residual que ya sana y la elección de la restauración definitiva son los principales determinantes de la continuidad de los dientes endodonciales, ¿no? Esto ya ha sido estudiado. Entonces, en resumen, ¿no? El fracaso de los dientes con endodoncia no es tanto muchas veces por la endodoncia. Claro que hay endodoncias pésimas, ¿no es cierto? Pero yo concibo, yo aseguro de que ustedes no hacen malas endodoncias. Al menos acá. Cómo ha funcionado yo desde el tercer año, creo que nos hemos conocido, cuarto, quinto año, ya están unos rondas. Entonces, ¿dónde va el fracaso de los tratamientos de endodoncia? En la parte restaurante, ¿cierto? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención para ver cuál es la restauración adecuada, ¿no? Y en esta gráfica vamos a tener las diferentes alteraciones mecánicas que suceden, ¿no? Desde una apertura, vamos a ver ¿no? Hay paredes, ¿no es cierto? Pero ya cuando colocamos un poste, las paredes se vuelven un poco más delgadas, ¿cierto? Cuando hacemos una preparación de reborde maxilar en línea, la parte coronal se vuelve mucho más delgada, ¿cierto? Y cuando hacemos ya dos superficies, pues ahí hay pérdida de estructura dentaria, razón por la cual cuando ya se hace una overlay, por ejemplo, ¿cierto? Ya se trata más de dos paredes, ¿no? Dos o tres superficies, pues estructuralmente el diente ya no es el mismo. Entonces, si yo voy a pensar en hacer una corona, una incrustación, lo primero que tengo que pensar o saber es en qué momento está indicado esta corona de incrustación. ¿No? Doctor, acá le voy a hacer una corona. ¿Pero por qué le vas a hacer una corona? ¿No? O sea, yo me pregunto, no soy del área, pero me pregunto, doctor, es que me falta para mi récord. Entonces le digo, diente sano, vas a tallar un montón, vas a hacer un tallado, vas a matar tallando, vas a colocar un poste para una corona por tu récord. ¿Y qué pasa si fracasa? ¿Cierto? Entonces no es ideal. Y en esta revisión publicada en 2024, 2020, ¿no? Nos dice, ¿no? Que se hace una revisión en la cual la parte restaurativa, ¿no? Se debe hacer de acorde a lo que hoy en día tenemos, ¿cierto? A lo que hoy en día en los materiales que manejamos y que de alguna manera es mucho más sencillo. Entonces, hacen un análisis de la estructura residual de la corona, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas a hacer una corona, ¿no? Y esto se mantiene desde que yo era estudiante, ¿cierto? Nos dice que el efecto férula, ¿no? O ferrule, como dicen algunos, debe tener, en este caso, el remanente del diente en la cual tú vas a colocar, ¿no? Su poste, después su corona, ¿no? Debe tener longitudes o grosores adecuados, ¿no? ¿Cuánto es esto? Nos dicen, ¿no? Un grosor de pared de 2 milímetros aproximadamente, ¿no es cierto? Y una profundidad de aproximadamente también 2 milímetros, en algunos casos nos mencionan hasta 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces este efecto férula o ferrule en tu rehabilitación, vas a garantizar esa restauración post-dolor. Entonces, no se olvide. Algunos de ustedes nos dicen que ya no había nada de diente y sin embargo me dicen, no, doctor, voy a hacer un poste anatomizado de fibra de vidrio, ¿no? Y ese poste voy a encontrar casi perfecto y le voy a colocar atrás una resina core, reconstruyo el muñón y va a ir mi corona, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo creen que durará ese tipo de restauración? No mucho, ¿no? Entonces, recuerden esto es importante, este efecto férula. Y al momento de hacer sus postes, ¿no? Cuando analizamos la estructura de la raíz residual,
sobra. Miren, lo máximo que se ha recomendado es una relación de 1 a 1 entre la corona y el poste. Entonces, esta gráfica resume, ¿no?, lo que nosotros debemos de tener. Tenemos la corona A y tenemos el poste que sea B. Entonces, A tiene que ser de preferencia igual que B. O sea, este es lo mínimo que debe haber, ¿cierto? Y que la endodoncia, que sería C, puede ser de 3 a 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, esta gráfica es muy importante porque me va a permitir saber qué dientes puedo restaurar, ¿no?, con qué longitudes puedo restaurar. Y ya nos vamos a estar preguntando, ¿no? El profesor le pregunta con una radiografía: doctor, ¿lo puedo restaurar? Entonces, lo primero que tengo que saber es eso, ¿no? Para lo cual es importante saber, ¿no?, las longitudes de las coronas, ¿cierto? Un incisivo central, ¿cuánto mide una corona? Conejito. No, así depende, ¿no? Usted como es alto mide 10 y yo que soy bajo mide 8, ¿no? ¿Cierto? Hay un promedio, ¿no? Más o menos 8 milímetros, 9 milímetros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es importante que eso también ustedes conozcan, porque no es lo mismo un incisivo central superior que un incisivo central inferior, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya no hay necesidad, toman su radiografía, medirán la porción radicular y de acuerdo a estos parámetros podrán ustedes proyectarse qué tipo de restauración en este caso, ¿no? Si es posible o no hacerlo, cuando la reconstrucción dental está comprometida, ¿no es cierto?, entonces debemos tener un buen plan de tratamiento. En este estudio del doctor Mandó nos dice, mire, él comparó 1.273 dientes con endodoncia, como pilares o coronas, y encontró una tasa de éxito relacionada con la mayor extensión funcional laterales, la mayor para coronas unitarias, puentes fijos y prótesis, ¿no? Él encuentra de todo lo que se había restaurado de 1.273 dientes estos porcentajes de éxito. Entonces, cuando voy a restaurar un diente post-endodoncia, lo primero que debo pensar es: ¿voy a hacer una corona unitaria o voy a hacer un puente? ¿Vamos? Y bueno, si voy a hacer algún tipo de prótesis, tengo que analizar si estos dientes me van a servir para hacer pilares, ¿no? Y eso ustedes mejor que nadie ya lo conocen. La posición de los dientes en el arco también juega un rol importante, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado, va a depender de si hay una dentición completa, si hay ausencia de muchos dientes, ¿no? Y miren, los dientes pósteros superiores tienen más probabilidad de presentar fallas, ¿cierto? Entonces, en el sector posterior también es muy importante, ¿no?, que estén completos, bueno, la dentición completa. Caso contrario, habría que hacer un análisis exhaustivo, ¿cierto? Por ejemplo, esta premolar, ¿no? Esta premolar se está tratando, una lesión, se hace el retratamiento, tiene una longitud adecuada, pero aquí le falta, ¿cierto? Entonces, esta pieza es más susceptible a tener una falla en el futuro. Y ahora, hoy en día, lo que hacemos es revisar algunos conceptos de restauración, ¿cierto? Por ejemplo, las propiedades mejoradas físicas de las piezas compuestas y la distribución de sistemas adhesivos ofrecen una mayor potencial para la restauración, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos resinas, ¿no? Tenemos materiales que se adhieren muy bien a la superficie dentaria, pero que es muy diferente a lo que existía hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Todo ha evolucionado en favor de la odontología. Y en estos conceptos de restauración y de materiales, ¿no?, hay que tener presente que en los casos donde yo tengo una estructura dental permanente que no se vale importante, como en este caso que paredes con un grosor adecuado, si hay un intacto, el uso de restauración establecidas directas y por proporción alternativa, no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es tan necesario, ¿no?, de acuerdo a lo que está reportado hoy en día, colocar postes a todos los dientes. Porque hace muchos años atrás, diente con endodoncia tenía que recibir su poste. Y al margen de colocar el poste, ese diente tenía que recibir corona. Esa era la regla hace muchos años atrás. Entonces,
Entonces, hoy en día esa regla ya ha cambiado, ¿no? Va a depender del análisis que yo tenga que hacer con respecto a la estructura dental de madera, ¿no? Y cuando hablamos de la estructura dental permanente, tenemos que hablar de un procedimiento que ustedes también ya conocen, llamado sellado ordinario inmediato. ¿Y por qué me detengo acá? Porque hoy en día, en los tratamientos de endodoncia, hay una corriente, ¿no?, en la cual, liderada por los doctores Manet, en la cual nos dicen: cuando tú haces la apertura cameral, tienes una dentina, entre comillas, una dentina fresca, una dentina que va a ser muy receptiva a cualquier tipo de adhesión que tú quieras hacer. Conforme vas haciendo la endodoncia, el utilizar tos irrigantes, el utilizar el cemento, la butaperca y todo lo demás, esa dentina se va contaminando. Y cuando tú quieras hacer una adhesión, la mejor que puede existir, esa dentina la puedes adherir con diferentes materiales, sí, pero la adhesión ya no sería tan buena como que se hiciera en ese momento que tú hiciste la apertura. Entonces, este doctor nos dice: cuando tú hagas la apertura cameral, haz un sellado inmediato. Y todo lo que hacemos en la se va a procurar hacer su sellado de inmediato y después va a hacer la endodoncia. Pero es una corriente que está cobrando fuerza porque han demostrado hay muy pocos estudios todavía, ya están limitados los estudios, pero todo apunta de que acá en el futuro sí o sí vamos a tener que trabajar. ¿Y por qué de esa forma? Porque la lesión que se obtiene al hacer ese sellado de dentina inmediato después de hacer solamente la apertura, ¿no?, es mucho mejor que hacerla después de haber terminado la endodoncia. ¿Sí? Es una corriente que, o sea, está en sus inicios, pero yo creo que de cara al futuro esa va a ser parte del protocolo de endodoncia. Entonces, solamente para recordar lo que ustedes ya conocen, ¿qué es el sellado de dentina inmediato, ¿no? Llamado LDS en inglés, como dice ahí, tiene como objetivo principal sellar, proteger el complejo espino y va inmediatamente después de la exposición, después de su exposición con la preparación dentaria, con lo cual busca prevenir y disminuir la sensibilidad dental y infiltraciones de microorganismos en la etapa progresiva. Jóvenes, el sellado dentinario es muy importante. Cuando ustedes hagan tallados en piezas anteriores, para coronas, piezas vitales, ¿no?, muchos de los fracasos, porque el paciente comienza a tener sensibilidad, es porque no hicimos sellado dentinario. Entonces tú haces tu tallado hoy día, ¿no?, haz tu sellado dentinario. Y sellado dentinario se llama porque utiliza un determinado adhesivo, un determinado primer, ¿cierto? Como dicen por ahí, sí, pues lamentablemente eso no lo tenemos a la mano, pero en el mejor de los casos se llama sellado dentinario inmediato porque utilizamos estos elementos, ¿no?, estos materiales. Y hay un protocolo para eso que lo pueden revisar en internet. Hay varias formas, ¿cierto? Este es uno de los muchos que hay. Pero como nosotros no tenemos estos materiales, ¿no es cierto?, podemos hacer esto, llamado resin coating, ¿cierto? Entonces, porque no tenemos pues esos materiales, y con resin coating sí pueden tener otras alternativas, ¿cierto? Utilizan la combinación, miren, de un sistema adhesivo dentinario junto con una resina fluida para ser colocada sobre la superficie de la preparación antes de la impresión del vidrio, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es aplicar el primer de 25 a 30 segundos, luego aplicamos el adhesivo, ¿no?, fotopolimerizamos por 20 segundos y colocamos una delgada capa de resina fluida, ¿no es cierto? Una vez que hemos colocado esa capa delgada de resina, ¿cierto?, acondicionamos el diente, ¿no? En este caso, primero aplicamos glicerina, ¿no es cierto? Doctora, ¿por qué colocamos glicerina o por qué debe colocarse glicerina al final de la restauración? ¿Ya terminaste tu restauración? Dice, no, hay que aplicar una capa de glicerina. Exacto, ¿no? Muy bien. Recuerden, casi a muchos no los veo cuando hacen sus resinas, ¿no?
glicerina al final, porque aquí en la superficie se crea una capa inhibida de oxígeno, ¿no es cierto?, que hace que la superficie no quede polimerizada. Y al no estar polimerizada esta superficie, ¿no?, es sujeto a algún tipo de falla o fractura del material, ¿no? Más que el diente como tal, es el material. Y por ahí va a fracasar esa restauración cuando colocamos una resina, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿cierto? Colocamos una capa de glicerina, fotopolimerizamos y después le colocamos piedra pómez para que la superficie tenga un poco de retención y podamos hacer algún tipo de resina, ¿cierto? Entonces, en el sellado dentinario inmediatamente, en este cambio de la resina, nos retiramos todo. Como hay dentina expuesta, hacemos un sellado dentinario. Bueno, no sería sellado dentinario, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría luego? Resin coat, ¿no es cierto? Acuérdense, sellado dentinario inmediato siempre cuando yo tengo los materiales adecuados, ¿no es cierto? Y resin coating cuando lo voy a hacer con materiales alternativos. Lo mismo, ¿no? Cuando hay cambio de amalgamas y tenemos que colocar siempre o hacer nuestro sellado dentinario. Y una vez que hagamos nuestro sellado dentinario, comenzamos a hacer la preparación para que posteriormente el material que ustedes van a colocar, ¿no?, ya sea en celómero, porcelana o cerámica, perdón, ¿no?, el material que ustedes crean adecuado. Y hay un procedimiento interesante, y esto sí es muy importante, porque esto llamado build-up, ¿no?, nos dice: reforzar o devolver la resistencia a la cúspide debilitada. El material a utilizar debe reunir las propiedades de la dentina. Entonces, en cavidades, o sea, acá estamos hablando ya cuando hicimos la apertura, ¿no? En cavidades, por ejemplo, dice mayor a 5 milímetros, usar resinas de restauración, todo lo que diga multicore, paracore, o multicore, paracore, como quieran llamarlo, todo lo que diga core es una resina reforzada y sirve para restaurar los muñones. Entonces, cuando la cavidad es mayor a 5 milímetros, debemos usar este tipo de resinas. Y cuando es hasta 5 milímetros, o sea, no más de 5 milímetros, podemos usar una resina bull, pero que tenga alta carga. Porque hay resinas bull en el mercado, ¿no?, que no tienen mucha carga y de alguna manera son menos resistentes. Entonces, si yo voy a utilizar una resina bull, tengo que utilizar una de alta carga. ¿Y qué es básicamente hacer un build-up? Rellenar toda la cavidad, ya sea con esta resina core o con una resina bull, ¿cierto? Y una vez que he rellenado toda la cavidad, puedo hacer una preparación, puedo hacer de repente una preparación para una incrustación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, tenemos, ¿no?, nuestra endodoncia ya terminada y a continuación yo tengo que medir la longitud de la cavidad, ¿no? Entonces, dice, si es hasta 5 milímetros, ¿cierto? Si la cavidad es hasta 5, la puedo arreglar con resinas. Pero si es más de 5 milímetros, ya tengo que usar una resina tipo, y el escenario indica el rendimiento justo. No están durmiendo acá mal. Entonces, mire, cuando el grosor de la pared es menor de 2 milímetros, yo tengo un rendimiento mínimo. Por eso hablamos de una incrustación tipo overlay o protección de cúspide, ¿cierto? Entonces yo tengo que medir, ¿no? Tengo que saber que esa pared tiene que tener como mínimo, ¿cuánto? 2 milímetros. Entonces, si es 2 milímetros, yo puedo rellenar toda la cavidad y puedo hacer una incrustación, ¿cierto? Una incrustación inline. ¿Estamos? Siempre y cuando esto tenga 2 milímetros. ¿Es importante que sepan esto? Sí, ¿cierto?
Porque tú vas a decirle a tu profesor de rehabilitación, profesor, doctor, mire, este diente tiene 2 milímetros de grosor de pared y aquí yo podría hacer una incrustación inline, ya sea directa o indirecta. Entonces el profesor de rehabilitación se va a sentir alegre porque sí, pues no, o sea, le estás dando una sustentación de lo que vas a hacer. Y no ir, alumno de 5º año, profesor, ¿acá qué voy a hacer? No, o sea, eso no, ustedes ya prácticamente están a puertas de ser sus colegas, ¿no? Y en caso de que no tuviera pues los 2 milímetros, ¿no? Hoy en día en el sector posterior lo que hacemos, ya no colocamos tanto poste, ¿no? Porque con las resinas core que puedan una vez, ¿no? Usamos un sistema de adhesión y reconstruimos parte del muñón y a partir de ahí podemos hacer una corona, ¿no? Como en este caso. Esta resina SLR de Slime es muy buena. Alguna vez vieron unos extranjeros que nos regalaron los cómpules con unos aplicadores y la verdad que la resina tiene una buena consistencia que donde tú lo dejas se queda bien, no se esparce. Y a partir de ahí pues hacemos una reconstrucción, haces tu restauración, tu endodoncia, perdón, y a partir de ahí de repente ya planificas algún tipo de ¿no? Entonces, en estos conceptos de restauración, algo que debemos recordar y no debemos olvidarse, ¿no? Es que, por ejemplo, la dentina tiene el módulo de elasticidad más o menos es 18 gigapascal de la dentina. Un poste de fibra de vidrio 20. Por eso es que el poste de fibra de vidrio se comporta muy bien con el diente, con el movimiento dental. Un poste metálico, ¿no? Es de 200 gigapascales, por eso es que a veces los dientes metálicos, algunos, ¿no? Fracasaron porque fracturaron el diente, ¿cierto? Por este módulo de elasticidad. Y también existen los postes cerámicos, pero de un poco uso me parece, que aproximadamente tienen 150 días. Muy bien, entonces, veamos esta parte interesante. Publicado en el año 2018, ¿no? Donde se revisó la literatura de las piedras con endodoncia y evaluaron algunos factores importantes en la toma de decisiones. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que tener toma de decisiones, tienen que decidir, porque ustedes mejor que nadie dicen que va a hacer seguimiento a lo que están trabajando. Entonces, hay una clasificación muy interesante en la cual nos dice, ¿no? La clase 0, de los dientes enunciados estamos hablando, donde no se usa post, ¿no? Solamente se rellenan con los compuestos con las resinas core, ¿cierto? Y nos dice que a menos que la destrucción de la estructura coronal del diente sea extensa, ¿no? La tabla principal de los conductos operativas de extensión adecuada para la reconstrucción del muñón. Este 0 sin poste nos dice, según bastante, se mide en 2017, los postes de fibra de vidrio son perjudiciales para el modo de falla y deben evitarse los incisivos cuando hay un efecto feo. O sea, Pascal Manet nos dice, en el sector anterior, si tú tienes suficiente estructura dentaria, no se debe colocar poste. Es lo que nos dice Pascal Manet, ¿cierto? Y que hacer una restauración con resina o un tipo de resina reforzada es más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí miren estos dientes, estaban fracturados, se le hizo el tratamiento de endodoncia y una vez después del tratamiento de endodoncia tomamos un modelo, se mandó a encerar y con el encerado ya se hizo un mock-up y se comenzó a reconstruir, ¿cierto? Se comenzó a restaurar los dientes. Acá se nota, ¿cierto?, como esta interfase entre el diente y la restauración, ¿no? Al ojo, más o menos, ¿cierto? Pero la verdad, hay diferentes técnicas para poder restaurar esto, pero un consejo que les puedo dar es que a veces tu resina te puede quedar no muy bien. De repente el color también, no le atinaste al color, porque, bueno, uno, no tienes diferentes tipos de resina, ¿no? Cuando hacemos sector anterior, mínimo hay que usar 3 tipos de colores, ¿cierto? Con una sola jeringa de resina, por más que seamos de San Marcos, no la vamos a poder hacer, ¿ya? Entonces hay que tener variedad de resina. Pero por ahí, igual, tuviste 3 y no te quedó bien. Entonces, ¿cómo mejoras eso? Haciendo el pulido. Pule tu resina con tus discos sofres, con tus cauchos, con tu escoria, esta escoria dorada, ¿cómo se llama? Astrobrush.
entonces, ¿qué es una escobia siliconada? Te vas a dar cuenta que mejora. Mejora. Entonces, es importante hacer pulido, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, según Pascal Mañez nos dice, en las piezas posteriores, yo antes acá voy a disculpar mi voz. Yo veo que las paredes están muy delante. Pero dice Pascal Mañez, hay que calibrar. Cuando el diente tiene, ¿cuánto debe tener? 2 milímetros de pared, ¿no es cierto? Como entonces, cuando tiene 2 milímetros de pared, ¿no es cierto? Es suficiente colocar algún tipo de material tipo resina core, si tuviera mayor a 5 milímetros, y a partir de ahí puedo hacer una preparación para una corona parcial, ¿no es cierto? Incrustación o una incrustación overlay, etc. Entonces, ¿cómo calibramos? Todos debemos tener en nuestro arsenal de instrumentos un calibrador de cero. ¿Estamos? Porque ya cuando quieren experiencia se van a dar cuenta, al ojo van a saber que tiene 2 y algo más o menos de 2. Pero cuando empezamos, como quienes hablan también, o sea, determinar esto era un poco complicado. Entonces con mi calibrador de cera, doctor, este es de cera, ¿no? Que tiene sin punta. Sí. ¿No? Y el otro es de metal, ese que viene con punta, ¿no? Entonces calibrador de cera, ¿no? Y que tenga hasta 2 milímetros. Y en base a ello yo decido si hago un build-up, ¿no es cierto? O que si de repente ya necesita un poste. ¿Estamos? Entonces miren, acá estoy calibrando, ¿cierto? Que tenga 2 milímetros, ¿no? Y en base a ello decido. Entonces en el examen vendrá la pregunta, ¿no? La pieza 3.6 presenta tratamiento de todo, se va a venir un caso clínico, ¿no? Y esquematiza usted le verá la respuesta, ¿no? ¿Cuánto será necesario? Si hago un build-up, si coloco una resina core, ¿cierto? Entonces es un caso que nos puede venir en la clínica también, ¿cierto? Todos los que han venido ellos, felizmente han sido la mayoría, me imagino que van a probar todos. Entonces, volvamos a ver, ¿no? Grosor de pared suficiente, puedo colocar, ¿no? Solamente si es menor a 5 milímetros, una resina, por ejemplo, tipo bull, y a partir de ahí hacer algún tipo de preparación para algún tipo de incrustación, ¿no es cierto? O sea, miren, ¿no? Relleno todo esto, toda la cavidad rellenamos, y una vez que está rellenada toda la cavidad, recién comienza a hacer la preparación. O puede ser una restauración directa también. Como son paredes de grosor adecuado, puedo hacer una restauración convencional como una resina. ¿Sí? Obviamente, recuerden, todo bajo un esquema de una oclusión, ¿no? Lo más adecuada posible. Por eso es importante saber. Lo mismo, normalmente después del tratamiento de todo eso que colocamos, ¿no? Sin hacer oclusión, ¿no? Aquí tenía poco de encía, la cual se quitó con una cureta, ¿cierto? Hicimos el tratamiento de endodoncia, después del tratamiento de endodoncia, colocamos la cinta de teflón que ya estaba ahí en la entrada de los conductos, y a partir de ahí reconstruimos, ¿no? La pared próxima. Y aquí lo que puedes hacer es ya colocar tu resina por incremento. Ahora, esto siempre y cuando, ¿cierto? Siempre y cuando hay una dentición completa, tanto superior como inferior, para funcionar, y sobre todo cuando yo calibré el grosor de la pared del diente, ¿cierto? ¿Cuánto es ese grosor, doctora? 2 milímetros, ¿no? Ya como 5 veces estoy repitiendo por algo, ¿cierto? Por algo. ¿No? Entonces, una vez que se hace la restauración, ¿cierto? Miren, hacemos la restauración, podemos elevar el margen utilizando una resina fluida y no olvidarnos siempre de nuestros puntos de contacto de control de oclusión, ¿cierto? Entonces, no es que el paciente ya se va a acostumbrar, ¿no? Uno de sus compañeros, no quiero decir quién es, le dijo a su paciente, la paciente, doctor, siento algo raro, ¿no? Siento que hay algo raro en el diente. No, señora, no se preocupe, ya es así como está, lo hemos restaurado, ya se va a acostumbrar, ¿eh?
Entonces la paciente me esperó afuera y me dijo, doctor, usted es profesor, ¿no? Sí, le digo, doctor, yo siento algo ahí, me dice, ¿no? ¿Qué siente? Le pregunto. Siento como si tuviera algo entre los dientes. Y yo le dije al doctor, pero el doctor me dijo que como estaba recién en la restauración, que ya me iba a acostumbrar. Entonces, mal, ¿no es cierto? Tenemos que controlar bien la función. El paciente tiene que irse con un control de función bien. ¿Y dónde es el fallo muchas veces? Cuando el paciente está en posición horizontal, está muy echado, cuando ustedes quieran controlar la oclusión, a veces la mandíbula se va hacia acá, y la oclusión no va a ser la más adecuada. Entonces, hacen un primer control de oclusión en esa posición y después semi-sentado a su paciente. Otra vez, ¿no? ¿Para qué? Porque de repente su paciente es un paciente que le gusta la canchita, el huesito de pollo, ¿no es cierto? Va a morder y como está en sobreoclusión, se puede fracturar la restauración o le puede dar un trauma de oclusión. Y su paciente va a venir con dolor. Y si viene con dolor, lo primero que van a pensar ustedes es que la endodoncia está mal, ¿cierto? Entonces, mírenme, como una cosa trae otra. Luego tenemos la clase 1, ya, en la cual, ¿no?, se recomienda la colocación de postes en dientes anteriores y premolares con estructura dental comprometida, ¿no? Estructura dental comprometida, ¿a qué se refiere? Menos del 50% de la estructura. O sea, cuando ya tenemos paredes proximales que han sido afectadas. Esto es lo que recomiendo, ¿no? Y la colocación de un poste está indicada cuando hay 2 o menos paredes de dientes anteriores y premolares. Entonces, miren, dientes anteriores y premolares. Por eso les mencionaba que en el sector posterior ya, según el doctor nos dice que es un poco limitado la utilización de poste, ¿no? ¿Vamos? Entonces, y esta imagen me recuerda, ¿no es cierto?, cuando hacíamos nuestros postes colados, ¿no? Dice, mira, el poste colado protege más idealmente las estructuras coronocervicales, mientras que el de fibra de vidrio previene fracturas radiculares. ¿Sí? Como en este caso, ¿no es cierto? ¿Aquí le colocamos un poste o no le colocamos un poste? A ver, así al ojo. ¿Va o no va un poste? ¿Qué dice? Doctora, ¿le colocas o no le colocas un poste? Es tu mamá. ¿No es doctora, no? Ah, sí, no me encanta. Tu mamá viene en esta casa. ¿Le colocas o no? Sí, pues no. Porque si tú te construyes, el sector anterior está casi íntegro, ¿no? Pero tu paciente, o sea, en la oclusión, en las piezas anteriores, ¿hacia dónde va la fuerza? No va del palatino hacia adelante, ¿no es cierto?, así incisal. Y si yo no coloco algún material ahí que me retenga esa restauración final, cada vez que mi paciente mastique y haga protrusiva, el material se va a desarrollar, ¿cierto? Y al margen también de que tiene una pared ya destruida. Miren, la resistencia a la fractura del diente depende del ángulo de la carga aplicada. En informes clínicos retrospectivos se encontró que las premolares eran los dientes que se fracturaban con más frecuencia. ¿Recuerdan? Las premolares. Y los dientes anteriores superiores tienen que soportar tensiones de flexión y los postes de fibra de vidrio a menudo se unen por razones funcionales para aumentar las propiedades biomecánicas. ¿Sí? ¿No? Entonces, en el sector anterior, no. Cuando hay mucha pérdida de estructura dentaria, colocamos nuestros postes. Y la idea es de que, bueno, al margen de que tenemos que cumplir un récord, ¿cierto?, también debemos tener la capacidad de un análisis, que es lo recomendable. ¿Sí? Y ahí tienen la premolar en la parte superior izquierda, miren, está craqueada, ¿no? Está fracturada, porque los dientes premolares son los que tienen mayor incidencia de fractura. Lo mismo, ¿cierto? Miren, desobturamos, colocamos nuestro poste. Me gusta utilizar bastante el ceflón rosado, no porque el rosado es un color de
se agarra tanta diferencia. Entonces, mire, una vez que coloco el poste, ¿no? Puedo hacer mi restauración de una forma, ya sea a mano alzada o con un mocap. Hay diferentes alternativas, ¿no? Pero el poste, ¿no? Solamente es un retenedor intra-radial. O sea, me sirve para ¿qué? Para retener todo lo que yo pueda colocar, ¿cierto? Entonces comienzo a hacer esmalte, le hago los mamelones con una dentilla de cuerpo, ¿no es cierto? Le cojo el color y va quedando, ¿no? Entonces, si ustedes lo vieran en boca, o sea, para mí el color no es el que debería ser. Pero eso es lo que más pude aproximarme. Entonces, pero ¿dónde se nota mejor? Cuando comienza a hacer un buen pulido, disimula bastante tu trabajo, ¿no? O mejor. Entonces, ese pulido, miren, cada resina, cada sistema de adhesión que ustedes usan, tiene su propio pulido. Entonces, pueden comprar los kilos pulidos, tal vez, o si no, siempre los cabos. Y hay cremas también, o pastas para pulir, ¿no? Entonces, al final termina su resina, su restauración, pulan, ¿no? Hace algunos años atrás, más de 15 años atrás, se nos decía, una vez que colocas tu resina, tienes que esperar por lo menos una semana para pulir, porque la contracción más o menos va hasta una semana. Pero esos eran los materiales antiguos. Los materiales de hoy en día no. Tú los puedes pulir de forma inmediata. Los materiales que tenemos ahora, ¿no? Salvo que tengan una resina, por ejemplo, ustedes manejan ya resina de 3MZ 350 hasta 250 he visto, ¿no? Antes de la 250 había la Z100. Esa resina de Z100, la indicación era tú colocabas la resina, era muy buena, pero tenías que esperar aproximadamente una semana para hacerle pulido. En cambio, a partir de la 250, 350, tú puedes hacer un pulido inmediato. O sea, terminas tu resina y comienzas a pulir. ¿No? Entonces, cada vez que van a colocar su poste, alguien dice, doctor, yo poste anatomizado, perfecto. Todo está bien, pero recuerden, debemos aislar, tomar radiografía. No vemos esos casos tan simples que nos pueden de alguna manera dar confianza para seguir con el tratamiento, o si estamos de repente desobturamos hacia un lado, tratar de reparar. ¿Sí? Y sepamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar, que el aislamiento no es en el diente que vamos a trabajar, ¿no? En la endodoncia sí, pero en la restauración y la colocación de postes siempre tiene que ser mínimo hacia un lado, ¿no? Lo ideal es hacer todo el hemiarco, ¿no? Recuerden, el aislamiento me va a ayudar toda esa endodoncia que ustedes se esforzaron para desinfectar, descontaminar, ¿no es cierto? No se vuelva a contaminar cuando ustedes comiencen a desobturar sin aislamiento. ¿Estamos? Pues acostúmbrense a aislar, ¿no? Cuando salgan a su internado, busquen aislamiento, ¿no? Que sus jefes de internado vean, ¿no? Que ustedes sí, pues trabajan muy bien. Y si les dicen, no, acá no se aísla, bueno, ¿no? Lleva tu dique, tu arquito ahí y aísla, ¿no? Porque esa es tu escuela, ¿no es cierto? Y por más que te critiquen, te digan, no, pero pierdes tiempo. Sí, pues pierdo tiempo, pero esa es mi escuela, ¿no? A mí, mi profesor me han enseñado así. Entonces, razón por la cual yo tengo que aislar, ¿no? Salvo que ya te ordenen, que van a la naval y te digan, no, acá no se hace aislamiento. Sí, no creo que sea así, ¿no es cierto? Pero tú, o sea, es tu escuela, ¿no? Que el resto cuando vayas a tu internado te mire, vea que tú tienes una escuela de formación que de repente es diferente a la de ellos, pero es tu escuela, ¿cierto? Y hay que defender eso. Clase 2. Se necesitan procedimientos de restauración previa, como por ejemplo restauración de espacio biológico, ¿no? Cada tipo de corona, etc., ¿no? Entonces, en la clase 2 hay un procedimiento previo. Hablar de esto, bueno, de restauración de espacio biológico, ya también como doctor antes lo estaba viendo. Hay diferentes formas, ya sea por tracción ortodóntica, ¿no? En el sector anterior, jóvenes, en el sector anterior, mucho ojo. Siempre la recesión gingival y la pérdida ósea es muy, muy delicado.
Entonces, en el sector anterior, alegremente no hay que cortar hueso. Siempre hay que ver otra opción, ¿no? Y esa opción tiene que ir de la mano con el resto de los dientes, ¿sí? Porque a veces le haces alegremente, no, vas a hacer la cirugía, doctor, pero mira cómo te va a quedar el cenit de este central con respecto al otro, ¿no? O sea, cuando el paciente sonría, un diente se va a hacer más alto que el otro. Entonces, en el sector anterior, mucho ojo. Clase 3, bueno, poste colado, miren, y todavía es, les decía, ¿no? Que ya no se usa mucho, pero todavía que en las indicaciones o en la revisión se considera, ¿no? Si una férula no es posible, mira, ya sea periodontal u ortodónticamente, ¿no es cierto? Lo que habíamos estado viendo al principio, pero el paciente aún prefiere conservar el diente, un poste colado podría proporcionar una posible alternativa, ¿no? Entonces aquí, miren, ya el diente pues estaba para extraer y colocar un implante de repente y había que remodelar, ¿no? Pero le hicieron una cirugía y colocaron un poste. Hicieron una cirugía y le colocaron un poste colado. Y sobre ese poste colado le hicieron una restauración, una rehabilitación. Y aquí jugó un rol importante la oclusión, ¿no es cierto? Un buen control de oclusión y el paciente estaba con su diente, ¿no? Particularmente yo hubiese preferido colocarle un implante dental, ¿no? Pero, bueno, a veces el paciente también hay que escuchar sus expectativas, ¿no? Clase 4 ya es la extracción, ¿no es cierto? Y en algunos casos, o lo que hacemos hoy en día es la extracción, ¿no es cierto? Ya sea colocar un implante o en caso contrario hacemos un proceso de regeneración, ¿no? ¿Para qué? Para mantener, ¿no?, el ancho de la tabla vestibular y palatina, vestíbulo palatino, ¿no es cierto? Que el alveolo permanezca, de alguna manera se formen huesos y poder colocar un implante en las mejores condiciones. Aunque esto, doctores, jóvenes, esto es debatible, ¿no? Porque se dice que después del 6º mes de haber hecho una buena regeneración, un buen biomaterial, ¿no?, se pierde el 60%. Entonces, dice el doctor, pero si en 6 meses voy a perder el 60% más de la mitad, ¿qué tan diferente será hacer regeneración y no hacer nada? ¿No? Son alternativas, son formas de repente de querer ganar algo a no tener nada, pero los procesos regenerativos hoy en día, y creo que lo hemos visto también en cirugía bucal, ¿no?, son muy importantes, porque cuando tú haces una bisectomía, te queda una cavidad y no rellenas de nada esa cavidad, hay mayor susceptibilidad a que se contamine. Entonces, cuando yo voy a hacer una bisectomía, tengo que estar pensando si hay una lesión importante en hacer algún proceso de regeneración. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunas alternativas de tratamiento con el tumor, ¿no? Cuando el diente está fisurado, hay una fisura que se proyecta a la cámara pulpar, muchas veces no tiene solución, porque a la corta, a la larga, se va a generar algún tipo de bolsa y esto va a pasar. Hoy en día hay una corriente muy interesante que antes lo tomaban de una manera graciosa, pero ya hay algunos reportes para evitar esto, o sea, para que esto se siga, ¿no?, hacia la cámara pulpar, el piso, colocan postes de forma horizontal. Los perforan de acá para acá, lo rellenan con un binder y colocan un poste como para que sostenga esa altura, ¿no? Hay reportes de éxito no me recuerdo, de 5 años, 3 a 5 años, y están ahí en boca, ¿no?, con sus postes así de forma transversal. Para algunos clínicos eso es una locura, ¿no?, porque no existe ninguna literatura del mundo. A alguien se le ocurrió hacerlo así y bueno, pero ya hay un reporte, ¿no? O sea, de repente en el futuro podrá hacer alguna alternativa de tratamiento para los dientes fisurados o craqueados, ¿no? Otra vez, ¿no es cierto?, siempre calibrando el grosor de las paredes, y en base a ese calibre yo puedo decidir en hacer solamente una restauración, sí, ¿cierto?, y a partir de ahí hacer un control. Ojo, procuremos siempre el material que vamos a rellenar aquí, ¿no? Una forma de que pueda llegar a todos los rincones, colocar un poco de resina fluida, ¿no?, y sobre esa resina fluida colocar resina convencional en la parte, ¿no? Entonces tú tienes abajo resina fluida
la que vas a empacar. Cuando tú le haces presión, como abajo está la resina fundida, ¿qué hace la resina fundida? Se mete a todos los rincones, ¿cierto? Fotocuras y se puede dar encima. Pareciera que casi perfecto, casi con algunos detalles. Entonces, la idea es de que siempre los materiales de endodoncia con la resina que vas a colocar, que vas a utilizar, siempre estén en contacto y no debe haber espacios. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues, haces tus incrementos, ¿cierto? Con toda la anatomía que ya conoces. Le puedes agregar algunos pigmentos. ¿Ya? Esto de los pigmentos también es un tema. A mí me gustaba, no usaba antes, pero después un tiempo me gustó que con los pigmentos se ve mejor, ¿cierto? Pero a veces tú le haces esto al paciente, pacientes contreras, ¿no? Doctor, pero acá parece que tengo caries, no quiero hacerlo. Le haces, sí, pigmentos, doctor, pero así no se parece a un diente natural, porque un diente natural tiene algunas cositas, ahí dice el paciente, son contreras, ¿no? Entonces tiene que quitarle un poco para no. Ya ahora lo que hago es mostrar, ¿no? Tengo así, le digo, puede quedar así. Ahora, si usted no quiere esto, que simulan las cositas, ¿no? Los pigmentos, etcétera, entonces lo podemos hacer ya sin. ¿No? Entonces, este diente también, ¿no? Miren, este diente, si ustedes notan, no tiene ningún tipo de lesión, pero presentaba mucho dolor el paciente, y solamente cada vez que masticaba. Entonces, cuando comenzamos a retirar toda la restauración que tenía, miren, el diente está fisurado, está craqueado, ¿no? Entonces, dijimos, señora, vamos a hacer endodoncia, vamos a usar una resina core, y sobre eso haremos una corona, ¿no? Y el diente está ahí todavía, ¿no? Pero yo creo que en algún momento este diente va a fracasar. Más de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ya ustedes mejor que nadie hacen sus preparaciones, tratamientos con endodoncia, pero siempre con un buen control de la operación, ¿no? Entonces, y algo que también en los últimos años hemos venido trabajando son las famosas endocrown. Las endocrown también a alguien se le ocurrió hacer un tallado y no había un sustento científico, pero hasta la fecha ya hay más de 35 artículos, que no me recuerdo, ¿no? Que hacen que esta opción de tratamiento también sea eso. ¿Sí? Las endocoronas, hace muchos años, no muy lejos, hace 3, 5 años atrás, no existían, no existían como un procedimiento restaurador. Pero hoy en día ya hay algunos estudios clínicos que han demostrado que sí tiene cierta frecuencia, ¿no? Y que la única indicación que debemos saber es para esos espacios interoclusales en la cual no me permite una corona convencional. Vale decir, por ejemplo, la segunda molar inferior, ¿no? Como está bien al fondo, casi con la molar superior, a veces el espacio es muy reducido. Y si tú vas a hacer una corona convencional, va a ser una corona chata, ¿no es cierto? Y con facilidad se puede desalojar. Entonces, Pascal Magne, él cuando hace una crítica a estos endocrown, Pascal Magne dice, ¿no? Podría ser una alternativa, pero yo lo indicaría solamente para segundas molares inferiores o superiores que no tengan una altura adecuada para una corona convencional, ¿no? Y eso es lo que él opina, ¿cierto? Porque cuando le preguntan, doctor, ¿y usted hace endocrown? Dicen en una entrevista y él dice, bueno, esa es mi opinión, generalmente yo no hago eso, ¿no? Hoy en día todo es adhesión para ello, ¿no? Pero podría ser una alternativa, ¿sí? Y básicamente es hacer un tratamiento de endodoncia, ¿cierto? En este caso fue un retratamiento, ¿no? Retiramos todo, volvimos a hacer la endodoncia y rellenamos, ¿se acuerdan del BICA? ¿No es cierto? Porque toda esta cavidad no es uniforme, entonces rellenamos todo con resina fluida, hicimos una preparación con paredes expulsivas hacia la oclusal, tomamos una impresión, ¿no es cierto? Y al laboratorio. Y el laboratorio hizo de cerámica, donde devolvió los puntos de contacto y ahí está, ¿no? La restauración. Las resinas bulk hoy en día, ¿no? Las que tienen alta carga, es una buena alternativa también para nuestro BICA que vamos a mencionar, ¿no? Todo lo que es irregular la puede rellenar, pero recuerden, ¿hasta cuántos milímetros se puede costurar con una resina bulk? 4, 5, hasta
5. Las indicaciones van a ir de marca a marca. Por eso es importante leer qué resina vas a usar y cuáles son sus indicaciones. Normalmente las primeras que salieron de alta carga eran hasta 4 milímetros, pero hoy en día las nuevas que han salido son hasta 5 milímetros. ¿Ya? Entonces tenemos el margen de 4, tenemos el margen de 5. Es importante que lean por eso cuando van a utilizar. Esto no viene las dos preguntas, ¿no? Y solo una correcta. Solo una correcta. ¿No? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tienes que preparar. Tienes una función completa, una reconstrucción de la pared con una cinta matriz y un relleno de una resina tipo burro, ¿no es cierto? Y tiene que quedar restaurado. Entonces, aquí es el cuestionamiento, ¿no? Doctor, pero rápido o usar una pared, o sea, ¿qué tan favorable va a ser esto en el tiempo? ¿Cierto? Entonces, aquí este paciente era un paciente, no me recuerdo, de ortodoncia, que tiene toda la dentación completa y en teoría pues tiene alineados los dientes, tiene una buena función y veremos, ¿no? Veremos qué puede hacer. Si en un momento fracasa, ¿no? Bueno, habría que ya pensar en otro tipo de restauración, pero por lo tanto estaba por aquí. Aquí tendrían lo ideal de hacer una recuperación de espacio, pero una relación de marca, ¿no? Colocando rivales, colocando cinta de terror, este sistema de matriz, un poco complicado, pero no imposible. ¿No? Pues más de lo mismo, ¿no? Restauraciones, bueno, no son restauraciones post-endodontia, pero el principio es el mismo, ¿no? Rellenar toda la cavidad, hacer un build-up y después hacer algún tipo de preparación, ¿no? Para poder hacer la restauración del laboratorio, ¿no? Por lo general, las impresiones, la recomendación también de las impresiones, no hagan impresiones parciales. La costumbre es hacer impresiones totales. Porque cuando tú haces una impresión de todo el arco, vas a darte cuenta que cuando el laboratorio afronta o haga el montaje de modelos, ¿no? Cuando viene la restauración, tú no vas a tener que desgastar casi nada. Pero cuando es una impresión parcial como esta, ¿no? Muchas veces, en el sentido vestíbulo-palatino, no sabe la inclinación, no hay una función estable. Y cuando viene la incrustación solita, perfecto casa, pero cuando muerde al paciente, ahí se problema. Y vas a tener que desgastar, y en algunos casos la restauración se queda mucho más delgada, el paciente muerde algo suave y se termina, ¿no? Entonces, la recomendación es hacer una porque en el mercado, por ejemplo, tenemos cubetas doble impresión, ¿no? Que con una sola muerdes y tienes, pero tienes una parte del algo. No es lo correcto. Acostumbren a hacer impresión del algo. Doctor, quiero ahorrar material. Bueno, ahorras material por un lado, pero cuando no venga bien esa restauración, ahí va a ser el problema, ¿no? Entonces mejor asegúrate un poquito más de material, ¿no? Viene el laboratorio, ¿no? Instalaciones de cerómetro y la cementación es mucho más sencilla, ¿no? Aparte, bueno, el único problema que yo tengo entendido es que cambia de color en el tiempo, ¿no? Pero si tú le haces un pulido en la restauración y la estructura dentaria remanente, se niveliza muy bien y los controles periódicos siempre, ¿no? Igual para anotar, se rellena, se prepara un poco las paredes, prácticamente en la corona se corta el sentido horizontal, fácil, ¿no? Pero es una alternativa de lo que se va a hacer. Y hoy en día ustedes están con esto de modificar. Yo ustedes, porque, bueno, yo no he tenido oportunidad de aprender así como ustedes, ¿no? Que han escaneado. Creo que eso va a ser el futuro, pero necesitamos escáneres mucho más efectivos, puesto que el nivel de precisión todavía no es el mejor, ¿no? Será mucho más sencillo de repente, pero todavía estamos con nuestra silicona. Entonces, la silicona es más trabajosa, ¿sí? Es mucho más pesada tal vez, pero de acuerdo a cómo lo manejes y qué tipo de silicona utilices, te vas a dar cuenta que es muy fácil. Para implantes dentales, por ejemplo,
silicona de adición, ¿no? Muy fácil poder, para coronas unitarias también va a depender del tipo de material. Pero si vamos a pensar siempre toda la vida usar Oran Wash, no, ya, mejor vayamos a esto digital. El Oran Wash utilicemos para otra cosa, no para impresiones definitivas, ¿no? Entonces pensemos siempre en eso. ¿Sí? ¿No? Acá ya se me da, ¿ves? Y esto es como hace poco que hicimos, sí fue reciente, igual tratamiento de endodoncia, ¿no? El paciente vino así, acá tenía, parece una pepita, creo que cuando hicimos la limpieza de la cavidad, ¿no? Saltaba todo. Hicimos el tratamiento de endodoncia, igual, ¿no? Al ojímetro nomás, como decimos, miren, al ojo, las paredes están suficientemente gruesas. ¿Cuánto, doctora, debe tener la pared para considerar? 2 milímetros, ¿cierto? 5 veces. Entonces, 2 milímetros, me aseguro, y puede ser una resina convencional, ¿no? A este paciente le dije, señora, le voy a poner pigmentos. No, doctor, me dice que feo, no, yo quiero que esté blanquito, ¿no? Ya, blanquito. Y después, puntos de contacto, ¿no es cierto? Hay que controlar la oclusión. Coronas parciales para premolares también, ¿cierto? Igual acá hacemos nuestro feedback. Después de meter el feedback, hacemos la preparación, ¿no? Y una vez hecha la preparación, al laboratorio. El laboratorio nos devuelve para hacer una prueba, controlamos la función antes de la sedimentación, que quede bien, porque a veces si está muy elevada de repente, vuelve al laboratorio para que el laboratorio lo calibre y pueda hacer de la forma correcta, ¿no? Entonces, cuando ya está listo ello, aislamos y sedimentamos, ¿no? Hacemos la sedimentación. A este paciente le dijimos que hacemos pigmentos, ¿cierto? Para hacer más natural, ¿no? Algunos sí, algunos no. Bueno, esto ya viene a la otra, ¿no? Entonces, miren, si son observadores, cuando hacemos las pruebas, acá de contrastes diferentes, o sea, como que yo lo veo de dos colores distintos. Y ya cuando cementamos y hacemos un pulido, se hace mimetismo, ¿no es cierto? Y ciertamente no es lo mejor, pero está bastante bien. En conclusión, el uso de postes prefabricados hechos con mosaic significa el procedimiento de restauración. ¿Cierto? Ya no tiene que ir al laboratorio. Porque todos los pasos se pueden completar en el consultorio y se puede esperar el éxito mínimo si se siguen todos los procedimientos adhesivos. Entonces, ustedes están en la era de la adhesión, ¿cierto? Ustedes mejor que nadie van a saber adhesión. Los que somos más antiguos no vamos a ver tanto como. Entonces, ustedes están jóvenes, prepárense, estudien,